Buenas tardes, mi nombre es Jocabet Morales, soy estudiante de la licenciatura de Psicología y el presente reporte es para la materia de Psicología Diferencial impartida por el profesor Andrés Santamaría y el nombre de este es Retos de la Psicología Diferencial en el marco de la Psicología General y el primer punto es explicar concretamente los objetivos de la Psicología General. Bueno, pues la psicología es una ciencia social y una disciplina académica, la cual está enfocada al análisis, la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos o por grupos sociales durante momentos y situaciones determinadas. La psicología tiene un campo de estudio muy vasto, ya que se centra en la mente y la experiencia humana desde diversas perspectivas, corrientes y metodologías. Esta ciencia social se interesa por los procesos de la percepción, la motivación, la atención, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, la conciencia, así como también la inconsciencia, y por las relaciones interpersonales y por el funcionamiento bioquímico del cerebro. La práctica profesional de la psicología, en cambio, también suele dividirse en investigación académica, como es la educación e innovación educativa, o el ejercicio clínico, esto es, el trabajo terapéutico para entender y resolver diversas dolencias del orden emocional, psicológico o afectivo en sus pacientes. Esto último se conoce como psicoterapia. No debe confundirse la psicología con la psiquiatría. Esta última es una rama de la medicina que estudia el comportamiento bioquímico del cerebro sin ocuparse generalmente del contenido emocional o experiencia de los pacientes. Esta disciplina es una ciencia relativamente nueva. Esta se desprende de la filosofía y a partir del siglo XVIII, a raíz de las doctrinas filosóficas del empirismo, que empezó a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por nuestra biología. Así es como nace la psicofilosofía, precursora del campo psicológico, con el ingreso de las ciencias formales. Al panorama del saber se da inicio a la posibilidad de una psicología ya no meramente teórica, sino incluso experimental, ya que el primer laboratorio de psicología experimental se fundó en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en 1879. Y a partir de este entonces surgirán diversas ramas de exploración teóricas y prácticas de la mente humana, inaugurando un área del saber muy grande y vasta y diversa como es la de hoy. La psicología también presenta una enorme cantidad de ramas y divisiones, como son la psicología básica, está la psicología cognitiva, la del aprendizaje, la psicología evolutiva o de desarrollo, que es uno de los puntos que veremos más adelante, la psicopatología, la psicología del arte, la de la personalidad, la aplicada, la clínica, la psicología educativa, la psicología infantil, la psicología social, la industrial y las últimas o más recientes son la psicología forense y la psicología del deporte. Pero ¿cuál es el objetivo de la psicología? Bueno, los objetivos generales de la psicología pueden resumirse en la comprensión de los procesos de la mente del ser humano. En ello tiene cabida numerosos enfoques y metodologías, cada uno con sus objetivos específicos, con sus abordajes puntuales de lo que son la conciencia, el pensamiento y el aprendizaje. Dicha comprensión de la mente humana persigue también la posibilidad de, por un lado, ayudar a solventar las patologías emocionales y mentales que aquejan al ser humano contemporáneo, así como también perfeccionar las herramientas de aprendizaje de las que se disponen y brindar claves al respecto de la naturaleza de la conciencia. Pero no vamos a ver cuál es la importancia de la psicología del desarrollo en el ámbito del psicodiagnóstico. Bueno, entendemos como desarrollo humano que es un conjunto de cambios que experimentan todos los seres humanos desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, y se le denomina desarrollo del ciclo vital. Este proceso afecta todos los hábitos de la vida, pero los tres principales son el físico, el cognitivo y el psicosocial. Bueno, en el aspecto físico incluye el crecimiento del cuerpo, del cerebro, el desarrollo de las capacidades sensoriales y de las habilidades motrices y en general todo lo que trata
del cuerpo, de la salud del cuerpo. El aspecto cognoscitivo incluye la mayoría de los procesos psicológicos básicos y superiores, que estos son el aprendizaje, la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento, así también el pensamiento y la creatividad. Y en el ámbito psicosocial, por su parte, agrupa las emociones, la personalidad y las relaciones sociales. Pero vamos a ver qué es el psicodiagnóstico. Bueno, esta es una rama de la psicología de gran valor para los diversos fines de la evaluación psicológica, tanto psicológica, clínica, laboral, educacional, social. Desde los textos de la antigüedad aparecen citas en las que se diferenciaban los hombres unos de otros. Más adelante vamos a ver lo que es la psicología diferencial, la relación que tienen en ellas, asimismo las diferencias y a lo que se están enfrentando. Bueno, en 1978, con el surgimiento de la psicología experimental creada por Wildengundt en Alemania, que se da un mayor impulso al uso de los test psicológicos, y en 1921 aparece por primera vez el término psicodiagnóstico en una monografía publicada en Hermann Rorschach acerca de los test de manchas, que ha trascendido muchísimo con creces hasta nuestros días. A través de una revisión bibliográfica se plantean en este trabajo los test considerados de mayor importancia para el desarrollo de la psicología en Cuba y en todo el mundo, además de reconocer el valor de grandes personalidades que han contribuido al desarrollo de los métodos y técnicos de evaluación psicológica. El desarrollo actual de la ciencia y la técnica trae consigo grandes cambios en todas las esferas de la vida. Como consecuencia de ello, el hombre tiene que estar cada vez más preparado desde el punto de vista profesional y personal, y asimismo ser más exigente en la relación con el desarrollo de su personalidad, lo que requiere hasta cierto punto del perfeccionamiento de los métodos de selección de lo que va a desempeñar en diferentes funciones en las diversas áreas de su vida, tanto social, laboral, cultural, política, educacional, administrativa, etc. Bueno, todo esto es posible a través de un profundo conocimiento de la vida del ser humano y de un dominio de los métodos y técnicas que permitirán realizar la diferenciación de los mismos. Es decir, al conocerse a sí mismo vamos a saber las diferencias y la diferencia que hay entre un ser y otro, lo que confiere cada vez más importancia al psicodiagnóstico, cuya tarea principal es determinar las posibilidades y potenciales, así como perspectivas del desarrollo de la personalidad. Bueno, el psicodiagnóstico parte de la identificación de las manifestaciones individuales de lo psíquico, de los conocimientos universales de la psicología sobre la naturaleza y el desarrollo. Dichos conocimientos, a su vez, que enriquecen los saberes básicos mediante el análisis y la generalización de los hechos psicológicos y de los hechos individuales. El psicodiagnóstico ocupa una posición intermedia entre las disciplinas psicológicas y sus métodos son utilizados en todos los campos de la práctica psicológica. Asimismo, intenta contribuir la consolidación de conocimientos, competencias, actitudes y valores importantes a una importante faceta de perfil del egresado, la del psicólogo, que es la de dar respuesta a las demandas de la comunidad y a los diversos interrogantes que surgen en el campo de la salud clínica, de la educación, del trabajo, de la justicia, entre otros aspectos sociales. El área de esta disciplina y de la evaluación psicológica cubre un importante espacio en lo referente a las incumbencias fijadas por la ley para el ejercicio del profesional de la psicología. Esta disciplina también crea los medios necesarios para una solución de tareas concretas dentro de la investigación psicológica y tiene como objeto conocer los conjuntos de características de personalidad que identifica o individualiza a un sujeto y lo diferencia de otro, lo que implica descubrir los rasgos, capacidades, actitudes, sus intereses, sus motivaciones, los problemas y conflictos por los que está atravesando, y asimismo medir estas diferencias entre las reacciones del mismo individuo en distintas ocasiones. Al tratarse de un campo profesional y académico tan amplio,
Este proporciona muchos beneficios orientados a mejorar la intervención social, la atención de la salud mental e incluso la educación. Alguno de estos beneficios o apoyos de esta disciplina es que promueve promueve el desarrollo humano, nos ayuda a predecir el comportamiento, ayuda a mejorar los procesos de enseñanza y comprende también la investigación y los servicios importantes para las aplicaciones de los principios, métodos y procedimientos para el entendimiento, la predicción y el alivio de la desadaptación, asimismo la discapacidad, la aflicción intelectual, emocional, biológica, psicológica, social y conductual, aplicados a una gran variedad de poblaciones de usuarios o clientes. El objetivo en general del psicodiagnóstico no es el hallazgo de principios generales, sino el de verificar si los principios establecidos por la psicología en sus diferentes especialidades se dan en un sujeto individual. En consecuencia, se ocupa de estos entes individuales previamente especificados, prioritariamente una persona, pero con extensión también de un grupo de personas en una institución, organización o un experimento o una situación experimental. Es decir, se aplican todo lo que hemos venido manejando como test y se investiga, se trata al individuo para ver cuáles son las diferencias de cada uno de ellos en situaciones muy parecidas, es decir, van de lo general a lo particular. Existen múltiples objetivos y áreas de aplicación para el psicodiagnóstico, pero en general se utiliza en todas las tareas de evaluación de variables conductuales y psicológicas, asimismo también ambientales, las cuales se utilizan procedimientos de recogida de información, la misma que al ser analizada permite orientarnos, seleccionar y a su vez dar un tratamiento o un seguimiento a esta persona. Bueno, la psicología diferencial, que es lo que estamos viendo, que son esas pequeñas diferencias encontradas a través de los comportamientos de los individuos. Veamos qué es esta. Analiza las variaciones en la conducta de las personas. Ha evolucionado mucho desde que Galton fundó su laboratorio antropométrico y un hito en el estudio de las diferencias individuales. En la actualidad, esta rama de la psicología centra sus esfuerzos en determinar influencias relativas tanto que se van dando tanto en la herencia y en el ambiente, en el comportamiento de un individuo. Bueno, inicia la psicología diferencial a mediados del siglo XIX, donde el monje Gregor Mendel llevó a cabo los primeros estudios genéticos, de los que se tiene constancia utilizando guisantes. Mendel determinó las leyes de la herencia e hizo avances, pero en el futuro fue donde se utilizó el concepto de gen y acuñó los términos dominante y recesivo en la relación de la heredabilidad o los rasgos biológicos. Es decir, en aquel entonces se decía que el comportamiento era genético, es decir, se heredaba de padres e hijos y así sucesivamente. Unas décadas después, Galton, que es familiar de Charles Darwin, se convirtió en un pionero de la psicología diferencial y de la personalidad mediante el desarrollo de la psicometría. El alumno y protegido de Francis Galton era un matemático. Carl Pearson realizó contribuciones fundamentales en el campo de la estadística y puso en cuestión las leyes mendelianas. El auge del conductismo hizo decaer la influencia de la psicología diferencial, pero esta resurgió en las décadas de los 60 y 70 con la publicación del libro Genética del comportamiento de John Fuller y Bob Thompson. Estos autores introdujeron en la psicología diferencial descubrimientos de la genética que explicaban los fenómenos como las mutaciones y la transmisión poligénica. A pesar de los progresos de la psicología diferencial en la genética del comportamiento, sigue resultando muy complicado separar las influencias hereditarias de las ambientales al estudiar el comportamiento y diferencias en cada individuo. Bueno, pues el objetivo principal de la psicología diferencial es investigar estas diferencias, pero cuantitativamente, de esta conducta de cada individuo.
Los teóricos e investigadores de esta disciplina pretenden determinar variables que causan las diferencias del comportamiento que influyen en su manifestación. Es decir, cada una de estas variables, que pueden ser la herencia, la genética, el contexto social, el lugar en donde viven, etcétera, son estas variables que vamos a manejar como las diferencias individuales. Bueno, la psicología diferencial se focaliza en 3 tipos de variaciones. Son las interindividuales, que son las diferencias entre una persona y el resto. Asimismo, las intergrupales, en donde se toman en cuenta las variables como el sexo biológico, el nivel socioeconómico, y por último, las intraindividuales, que comparan la conducta de una misma persona a lo largo del tiempo o en distintos contextos o en diferentes situaciones. A pesar de que frecuentemente se confunde la psicología diferencial con la de la personalidad, la rama que nos ocupa investiga temas muy variados como son la inteligencia, el autoconcepto, la motivación, la salud, las aportaciones de la psicología diferencial a la personalidad y a la inteligencia. Desde sus inicios, la psicología de las diferencias individuales se han aplicado en ámbitos educativos y profesionales. Y si bien su utilidad depende de los fenómenos que se investiguen y las variables que se encuentren, es importante mencionar también la habitual relación de la psicología diferencial con la psicología del desarrollo, que pretende mejorar la genética de las poblaciones. Es decir, hay una relación para la investigación de estas ramas y verificar el comportamiento de cada ser humano en lo general y en lo particular. Bueno, lo que podemos visualizar en esta lectura es la información importante para saber las diferentes perspectivas, las iniciaciones y la historia de todas estas teorías que se llevaron a cabo para poder ver y verificar estas diferencias individuales y estas variables que son las que modifican. Asimismo, es importante tener en cuenta y conocer cómo estos fundamentos basados en la teoría de la evolución estaban dando pie al surgimiento de este estudio de variabilidades, siendo esta una novedad y diferenciación de cada conducta. Bueno, lo que revisamos son los primeros trabajos de la psicología diferencial y de la psicología general, en su referencia del marco conceptual de la teoría de la evolución y la estrecha articulación entre una disciplina y la otra, y entre los autores y los enfoques experimentales general y el estudio de las diferencias individuales. Son otras tantas características que más adelante pues desaparecieron, pero vuelvo a lo mismo, dieron pie a hacer las cosas. Una de las causas de dicha evolución es sin duda del éxito que tuvieron los tests, como ya lo vimos a partir de ese momento en que la escala métrica de Binet y Simmons, son 2 teóricos que realizaron un estudio o realizaron el primer test donde determinaban el retraso mental en estudiantes y el pronóstico de éxito escolar. Los psicólogos se vieron acosados rápidamente por la demanda social de estos instrumentos objetivos de evaluación de las personas. A diferencia del conductismo, que buscaba las leyes generales en relación entre el estímulo y la respuesta sin conceder demasiada importancia a las características de la persona, bueno, pues desde luego no se negaban las diferencias individuales, pero estas no se consideraban en las características estables de la persona, sino se decían que eran consecuencias transitorias de las diferencias ambientales que el tratamiento experimental podía hacer y deshacer según su voluntad. Por consiguiente, el paradigma teórico dominante de la psicología es probablemente un segundo factor que habrá de tener en cuenta, junto con la importancia de la demanda social de instrumentos objetivos de evaluación de las personas, para explicar que a partir de estos años de investigación, las leyes generales y la investigación sobre las diferencias individuales llegarán a convertirse en campos totalmente separados. La psicología del desarrollo, así como la psicología diferencial, se han configurado en ambos casos siguiendo las huellas de la teoría de la evolución. La primera ha interpretado desde la ontogénesis como una recapitulación de la filogénesis y el desarrollo como un proceso adaptativo. Esta segunda ha intentado demostrar que la variabilidad interindividual
desempeña en la especie humana el mismo papel que le asignaba Darwin a la evolución de las especies. Sin embargo, ninguna de las dos disciplinas ha otorgado a la variabilidad el estatuto que le confiere a la teoría de la evolución, esto es, el del factor esencial para hacer las diferencias y aparición de estas variables. La psicología cognitiva, que entra aquí un poquito, y diferencial, fue más lejos y adaptó a los individuos los parámetros de los modelos generales de la psicología cognitiva, pero sin cuestionar las opciones del inicio fundamentales implícitas en dichos modelos. Estos intentos de articulación permitieron lograr progresos significativos, pero no permitieron resolver los problemas. Más allá de las diferencias que los separan, estos nuevos marcos teóricos tienen en común el hecho de que trasladan el ámbito del desarrollo cognitivo a alguno de los conceptos de la teoría de la evolución, es decir, todo comenzó por esa teoría. Por tanto, la conducta se concibe como el resultado de un emblamaje flexible, es decir, donde se toman en cuenta estas variables para poder definir y ver las diferencias individuales y el número de componentes, los cuales puede haber en estos pues sustituciones, complementaciones y por lo mismo competencias. Las asociaciones que funcionan y que cumplen una función adaptativa se convierten y tienen más probabilidades de ser reproducidas en circunstancias análogas. Dichos enfoques eluden a la paradoja del aprendizaje al concebir la variabilidad como una de las fuentes de desarrollo. Este nuevo enfoque crea también las condiciones que deberían permitir y explicar las diferencias en el marco de las teorías generales de la psicología, las diferentes formas de variabilidad en la conducta que aparecen como consecuencias inevitables de las leyes generales o de la psicología general y del funcionamiento de un sistema así concebido. En el ámbito de la psicología, el enfoque del desarrollo y el enfoque diferencial constituyen un terreno propicio para dicha revolución, dado que son particularmente sensibles a las dificultades que se encuentran para explicar. Bueno, pues en el marco de la heredad física y clásica, unas propiedades tan específicas en los seres vivos y en los humanos en particular, como son el desarrollo y la diferenciación. Aquí vemos la relación de estas dos disciplinas. Pues como conclusión general, pues bueno, los temas revisados nos han acompañado o han acompañado al hombre a través de su historia, permitiéndole tomar decisiones, incluyendo la selección, la clasificación de los individuos, así como la valoración de los métodos pedagógicos y terapéuticos, la aceptación o el rechazo de hipótesis científicas, como lo vimos, y existen muchas pruebas y técnicas psicológicas de las que solo hemos mencionado una muy poca cantidad, pero sin duda son algunas de las que han marcado hitos importantes en el desarrollo de esta rama de la psicología, tanto en nuestro país como en el mundo. El revisar, estudiar, conocer la literatura acerca de nuestra historia, de dónde proviene, nos hace crecer como profesionales de la psicología y comprender que aún nos queda mucho por andar, profundizar, conocer, estudiar, y en el estudio de estas teorías que sustentarán y lo que permitirá definir las bases y continuar más adelante con más sustentos. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco su atención.